Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 7653/2025. A continuación, se dará lectura del acta. Buenos días. Miércoles 3 de septiembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Marlon Luis Arana Orellana e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 7653-2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa constructora Pacífico CIG EIRL en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 1-2025-MPCH/CS primera convocatoria, convocada el 1 de agosto de 2025 por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas para la contratación de la ejecución de la obra, renovación del puente en el camino vecinal Puente El Molino, tramo EMP.AM 109 El Molino, EMP 0101027, en el centro poblado El Molino, distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento Amazonas, con código único inversiones número 2641283. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe de hechos el señor Elam José Lacerna Silva, con DNI número 44568880, para realizar informe legal la abogada Marcela Paola Saavedra Mondragón, con Colegiatura de Abogados de Lima número 38412. De igual forma se encuentra el tercer administrado, consorcio VIM, conformado por las empresas Valle Contratista SAC, Baconsac y MACR Contratistas Generales EIRL. Se encuentra, para realizar el informe técnico, se encuentra el ingeniero Ricardo Espinosa Apolaya, con Colegiatura de Ingenieros del Perú número 201847. Asimismo se encuentra el ingeniero Kelmer Valle Gómez, con Colegiatura de Ingenieros del Perú número 214499. De igual forma se encuentra la entidad para realizar el informe legal la abogada Hailey Reina Hidalgo, con Colegiatura de Abogados del Callao número 8298. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra a los representantes del impugnante, Constructora Pacífico CIG EIRL, por el espacio de 10 minutos. Señores Elam Lacerna y Marcela Saavedra, adelante. Buenos días, señores miembros del tribunal. Voy a hacer uso de los 10 minutos, tanto para exponer los temas de hecho y de derecho en el presente caso. Como ya lo indicaron, nuestro recurso de apelación ha sido interpuesto en la licitación pública abreviada 1, mediante la cual el comité de selección le otorga la buena pro al consorcio BIM, integrado por las empresas MAC, por la empresa Valle Contratistas y Beiconsac. Al respecto, nuestro recurso de apelación fue presentado en mérito a que consideramos que se debe revocar el otorgamiento de la buena pro al consorcio BIM, se debe revocar la descalificación hecha a nuestra representada y finalmente evaluar y adjudicar la buena pro a la empresa constructora Pacífico CIG EIRL. ¿Cuáles son nuestros fundamentos de nuestro recurso de apelación? En primera instancia vamos a mencionar los hechos por los cuales el comité tomó por conveniente descalificar nuestra propuesta y que obviamente no estamos de acuerdo. La descalificación de nuestra propuesta en principio se da por dejar sin efecto o no tomar en consideración el certificado profesional emitido a nuestro ingeniero por consorcio OM. Como se puede apreciar en las diapositivas que tenemos a la vista, el error en ese certificado de trabajo es el error tipográfico al momento de digitar la colegiatura del ingeniero.
La colegiatura del ingeniero es la 50.535 y es el número que figura, perdón, en el certificado, y el número SIC del profesional es 53.505. Tal como se puede evidenciar en la diapositiva, queda claro que hubo un error al momento de tipear el número. Son los mismos números, nada más que dos de ellos han sido colocados en lugares distintos, lo cual constituye un error de forma, mas no invalida la certificación emitida a nuestro profesional, ni obviamente deja sin efecto la experiencia obtenida y la cual está siendo reconocida a través del certificado. Tal y como se puede evidenciar, además en el certificado figura el nombre completo del profesional y figura además el DNI, figura el proyecto para el cual él ha formado parte y el plazo en el cual él ha ganado esta experiencia. Por lo cual consideramos que el argumento de la entidad al indicar que nosotros habíamos quebrantado el principio de presunción de veracidad no es así. Como les indicamos, es un error de forma en el certificado y nos mantenemos en la tesis que este no invalida el documento en sí, ¿no? Como ya lo he detallado, figuran los nombres, los apellidos, el cargo que se desempeñó, el plazo de la prestación del servicio. Entonces, concurren todos los requisitos que se requieren para que el certificado sea válido. Es más, si se hubiera omitido el consignar el número de colegiatura del profesional, no se invalidaba el certificado en sí, cosa que sí hubiera ocurrido si faltara alguno de los otros requisitos. El siguiente, por favor. El siguiente. El siguiente punto por el cual se descalifica nuestra propuesta es que hay un récord de obras emitido a favor del ingeniero César Manuel Silva Fallaque, el cual es parte igualmente de nuestros profesionales que estamos acreditando en nuestra propuesta. ¿Cuál es el motivo de esta descalificación? Que se ha presentado un documento que no cumple con los requisitos de un certificado que acredite la experiencia del mismo. Igual, recurrimos a las bases integradas del procedimiento de selección, en el cual dice que además las empresas interesadas en participar en los procedimientos pueden presentar documentación sucedánea o documentación que sirva para que la entidad pueda tener la seguridad de que el profesional que se está acreditando cumpla con la experiencia que se requiere. En efecto, nuestro profesional gran parte de su experiencia la ha obtenido trabajando para FONCODES. Y cuando nuestro profesional solicita su certificado de experiencia a FONCODES, FONCODES le emite una carta en la cual le hace llegar un cuadro adjunto con toda la experiencia obtenida durante los años que nuestro profesional brindó sus servicios profesionales para FONCODES. Se está en este momento visualizando el cuadro emitido, un cuadro firmado y sellado por los funcionarios responsables de FONCODES, el cual valida la experiencia de nuestro profesional. No ha sido tomada en cuenta tampoco por la entidad esta experiencia, pese a que es emitida por un organismo público, fácilmente corroborable, indicando que no se habría cumplido con los documentos solicitados, ¿no? Una constancia, un certificado mediante el cual se acredita la experiencia. Pero en la carta emitida por FONCODES indica claramente que le están adjuntando en el cuadro mediante el cual se puede corroborar la experiencia. En el cuadro, además, figura también el proyecto para el cual participó, qué cargo ocupó y el periodo en el cual ocupó ese cargo en cada proyecto. Porque también la otra parte podría argumentar que hay obras que no corresponden al objeto de la convocatoria. No, nuestra representada ha tomado en cuenta de este cuadro solo las obras acordes a la convocatoria. Y hay una diferenciación en el cuadro, tal como se puede apreciar, de cada proyecto y el plazo por el cual este profesional ganó esa experiencia. Ahora bien, pasando a la análisis que ha hecho nuestra representada respecto de las faltas con las que habría incurrido el adjudicatario y que no han sido tomadas al momento de ser evaluadas por la entidad.
Una de las faltas que hemos podido detectar es, por ejemplo, la de la promesa de consorcio. Tal y como pueden ver, se puede evidenciar, en la promesa de consorcio se indica que ambos consorciados iban a acreditar experiencia en obras similares. Ambos consorciados, ahí lo detalla claramente, responsable de acreditar experiencia en obras similares, tanto para la empresa Valle Contratista SAC, como para la empresa MAC Contratistas Generales EIRL. La siguiente, por favor. Y viendo en la evaluación integral que debió haber hecho el comité de selección, podemos verificar que ambas experiencias han sido acreditadas por la empresa Valle Contratista SAC, con lo cual no se estaría cumpliendo lo que el mismo proveedor manifestó en su promesa formal de consorcio. Indicaron que ambos contratistas facilitarían este tipo de experiencias, sin embargo, ya desde ahí no se estaría cumpliendo con lo que ellos habrían especificado en su promesa de consorcio. La siguiente, por favor. Vamos a lo que es la experiencia que ha presentado el contratista, tanto para el tema de cada uno de sus profesionales. Si me permiten, por favor, no sé si se puede ver claramente en la diapositiva. Se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a ver en este momento cada una analizar o a detallar lo que hemos nosotros detectado en la experiencia efectiva del profesional, por ejemplo, propuesto como residente de obras. Indican que la experiencia acreditada para el señor Elmer Alfonso Zulca Barrón, tal y como pueden verificar en el cuadro que les estamos adjuntando. En la empresa adjudicada lo que ha hecho es presentar o sumar la totalidad del plazo en el cual él habría ejecutado o habría prestado sus servicios para estos proyectos, sin restar al mismo todos los plazos de suspensión que ha tenido estas obras, los cuales están ahí resaltados en rojo. Haciendo todo el desagregado, el profesional no habría llegado a acreditar los 24 meses de experiencia mínima. ¿Por qué? Porque hay plazos en los cuales la obra ha sido suspendida y que no han sido restados dentro de la experiencia. Ya hay sendos pronunciamientos del organismo supervisor en el cual se detalla que este plazo de suspensión de obra no puede ser sumado para acreditar la experiencia. No se gana experiencia mientras el proyecto esté suspendido. Si él era supervisor de obra y la obra estuvo suspendida, no tuvo proyecto que supervisar. Entonces, ahí podemos ver, por ejemplo, que durante de ese proyecto tiene fechas en las cuales estos días no pueden ser sumados a la experiencia del contratista. El residente de obra, además, presenta un certificado de experiencia de Villa Molino. Este consorcio Villa Molino, aquí en este certificado tenemos diversas incongruencias. Respecto del certificado, si pueden ver, el título dice Consorcio Villa Molino. Señora Saavedra, dígame. le resto un minuto, por favor. Ya, perfecto. El sello de la firma, para ser breve, figura Consorcio Supervisor Villa. Entonces, ahí ya tenemos una primera incongruencia detectada. Igual, también lo mismo pasa en el especialista de estructura. Hay la constancia de conformidad del servicio, también figuran serias incongruencias. La constancia tiene una fecha anterior a haber terminado el proyecto. Y es más, dentro de la misma constancia se indica hasta qué fecha el señor prestó sus servicios y, sin embargo, el consorcio adjudicatario coloca también la totalidad de la experiencia. Y lo mismo ocurre con el especialista de estructuras, ¿no? Que también no cumple con la experiencia que se habría solicitado dentro de las bases del procedimiento de selección. Bueno, ya que entiendo que concluyó mi plazo para mi exposición, doy pase para que se pueda continuar con la audiencia, señor Bucán. Gracias.
Se concede el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado del consorcio BIM por el espacio de 11 minutos por equidad. Señores Ricardo Espinosa y Kelmer Valle, adelante. Sí, buenos días, señor presidente del tribunal. Un momentito, por favor, voy a proyectar, no sé si me puede confirmar la proyección. ¿Se verifica? Se visualiza, puede iniciar. Sí. Buenos días, señor presidente del tribunal. El comité, quien participa es el ingeniero Ricardo Espinosa, conjuntamente con el especialista ingeniero Kelmer Valle. Vamos a exponer como consorcio BIM, por el cual ha sido adjudicado la buena ¿no? del procedimiento de selección pública abreviada número 01-2025. Como ya lo ha mencionado todos los actuados, señor presidente, al habernos nosotros enterado de la apelación del interpuesto de la apelación por el consorcio Constructora Pacífico, IRL, en adelante el impugnante, nosotros como adjudicatarios de la buena pro, estamos sustentados nuestros alegatos por el cual solicitamos se reconsidere la buena pro. Primeramente, por los fundamentos expuestos por el impugnante, en donde nos cuestiona la invalidez del certificado de trabajo, ¿no? Que otorga el consorcio Forest On y cuestiona el comité de invalidar la experiencia profesional que propone como residente obtenido para Funcodes. Primeramente, respecto al procedimiento de la pretensión, se puede corroborar que de los documentos que ha mencionado la doctora se encuentra documentación incongruente por el cual se traslapa, como lo puede ver en los pantallazos y en los documentos adjuntos, ¿no? Experiencia por el cual se traslapa extraído de los folios 112 y conjuntamente en la imagen 3, ¿no? Extraído del folio 114. Se puede ver y se puede acreditar una experiencia que se encuentra traslapado. De la misma manera, sobre las faltas incurridas por el consorcio adjudicatario, en este caso nosotros, que nos objeta respecto al anexo 4. Si bien es cierto las bases que son las reglas del juego, y como lo puede evidenciar, señor presidente, la documentación se encuentra legalizado, consignan los integrantes del consorcio, porcentaje de participación, obligaciones, conforme a las exigencias no de las bases integradas. Asimismo, solicitamos a su persona mayor abundancia y solvencia técnica respecto a un pronunciamiento técnico ya adoptado por el tribunal en la resolución 1066-2022 del CES3. Respecto a las supuestas faltas incurridas por el consorcio adjudicatario en nuestro caso, respecto a la experiencia del residente, como se puede evidenciar, si bien es cierto, respecto al tiempo que se mencionó y que se ha presentado, podemos adjuntar en el lado izquierdo un cuadro de resumen, ¿no? De la experiencia del primer certificado, de lo cual sumaría un plazo de 341 días, por el cual se nos sujeta. Con relación al tercer certificado del tiempo de experiencia efectivo, es el que señala el impugnante, ¿no? En el folio 126. Y con respecto al cuarto certificado, que contiene incongruencias, ¿no? Que conllevan a que no debería ser considerado. También solicitamos de presencia, señor presidente, que hay un segundo certificado que no ha sido cuestionado por el impugnante y por el cual se nos acredita una experiencia por 120 días, de los cuales, a grandes rasgos, podemos mencionar que el certificado presentado en el folio 140, por nuestra oferta, otorgado por el consorcio Algarrobos, que nos acredita un tiempo de experiencia de 392 días, que no ha sido cuestionado por el participante, sumado a la experiencia anterior descritas, sumamos una experiencia total del residente de 979 días o 32.73 meses, con los cuales cumplimos con los requisitos de calificación. Y por lo tanto, señor presidente, desestimaríamos la pretensión del impugnante. Asimismo, respecto a la experiencia del especialista en estructuras, como se puede mencionar, al cuestionamiento de la experiencia, debemos señalar que en los folios 86 y 89 se acredita una experiencia adicional de 384 días para dicho especialista, los cuales sumaríamos 327 días de la experiencia acreditados y reconocidos por el impugnante, sumando una experiencia total de 711 días, teniendo 23.7 meses, acreditando no las solicitaciones de las bases, que sería más de un año. Respecto a las solicitaciones y observancias del especialista de seguridad, no debemos señalar que, contrario a lo indicado por el impugnante, la empresa Obrascom Huarte Line SAC, sucursal en Perú, sí ejecutó la obra de limpieza y reparación del sitio del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, pues conjuntamente con la empresa COSAPI integró el consorcio Nuevo Limatambo, por lo cual resulta válido que la empresa Obrascom Huarte certifique la experiencia del especialista en seguridad y salud, ¿no?
Ahora bien, en el supuesto que el tribunal no determine que esta experiencia no valida la experiencia, nos solicitamos que en el folio 83 de nuestra oferta se adicionen, no se adiciona 474 días de la experiencia profesional como especialista en seguridad, con lo cual cumpliría con la experiencia mínima. Y por lo tanto solicitamos no se ratifique la buena pro a nuestro representante. Ahora, respecto a los cuestionamientos de la oferta del impugnante, hemos detectado varias incongruencias por el cual vamos a poner. Primer cuestionamiento, de la experiencia de postura en la especialidad. De las bases integradas que son las reglas del juego, se puede mencionar que se solicita como experiencia de postura en la especialidad una experiencia en especialidad y subespecialidad como construcción, reconstrucción y o mejoramiento y o ampliación y o rehabilitación de obras viales y afines. Repito, construcción y o reconstrucción, mejoramiento, ampliación y o rehabilitación de obras viales y afines. Y como se menciona en el cuadro, no de especialidad, de obras viales, ¿no? Carreteras nacionales, departamentales, puertos, viaductos, intercambios viales de niveles, túneles, afines. ¿No? Se confirma y se aprecia, como lo puede ver en el lado derecho de los contratos que ha juntado en este caso, el contrato 160 y el contrato 171 no se configuraría dentro de las solicitudes, ¿no? Por en este caso la entidad, ¿no? Como menciona construcción, reconstrucción y mejoramiento y ampliación y rehabilitación de obras viales afines, no contemplándose dentro, ¿no? De los términos reparación. Y tiene en cuenta que la denominación de la obra en cuestión no coincide literalmente con la definición prevista en las bases. Es por eso que sin tomar en cuenta la experiencia de los documentos observados, se acreditaría una experiencia de 395.073, por el cual no superaría el monto mínimo exigido en las bases. Requisito para calificación de la experiencia del postor en la especialidad, por lo que su oferta debería ser descalificada. Asimismo, se menciona en el Congreso en el contrato 131, por el cual habla de una obra correspondiente a pistas y vereda que no correspondería, ¿no? a la tipología. Cuestionamiento número 2. De acuerdo a los folios 109 a 114, no resulta válido acreditar, como se puede ver en los folios 112 y en el folio 112, ¿no? A los traslapes que se puede verificar de la oferta del impugnante, ¿no? El cual se ha marcado en obras similares y el cual contienen traslapes y fechas que deben ser excluidas. Finalmente, como resumen, ¿no? Podemos ver que los traslapes advertidos en la experiencia de residente invalidan la experiencia presentada, pues toda la experiencia en los cuales se presenta traslape o superposición de las fechas deben ser excluidas, con lo cual el tiempo de la experiencia de residente se reduciría a 22 meses, conforme a nuestro cuadro, por el cual lo puede evidenciar, señor presidente del tribunal. Cuestionamiento número 3, respecto a la especialista de seguridad. Como puede ver en el lado izquierdo, señor presidente, puede ver una documentación, verificación, ¿no? De una documentación por el cual el especialista ha trabajado en la entidad municipalidad de Chachapoyas, y como lo puede evidenciar, en las fechas correspondientes 2023-2024, y así mismo se confirma, ¿no? Que ha elaborado, ¿no? De manera como administrativo, ¿no? En el horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 5. Y en el lado derecho han presentado el postor, el impugnante, ¿no? Una experiencia por el cual, primeramente, las fechas se traslapan, como se puede evidenciar. Y lo que continuamos, se verifica que presentan un certificado de trabajo con fecha indicando el tiempo en el cual el ingeniero ha elaborado como especialista de inversiones públicas en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a pesar de ello teniendo con aproximadamente 6 meses de traslape, no verificando documentación inexacta. Se verifica también que el ingeniero venía elaborando como coordinador en formulación de proyectos en la sugerencia de formulación de proyectos de la gerencia de infraestructura de las fechas que se indican en el cuadro correspondiente. De esta manera se verifica, señor presidente, que no cumplirá con la experiencia del especialista de seguridad, ¿no? Evidenciando una doble percepción laboral y conflicto de intereses debido a la incidencia funcional respecto a la incidencia del tiempo. Estamos hablando de la incidencia, señor presidente. Incidencia, no pudiendo laborar como funcionario y a la vez como especialista de seguridad. Todo ello tipificado, ¿no? En este caso como delitos contra la administración pública en el Acuerdo Plenario 2-2011 CJ 116, casación 1749-2018. Finalmente, señor presidente, se puede verificar la documentación presentada por el impugnante. En este caso se verifica que el certificado también, ¿no? Del lado derecho presenta el mismo modus operandi, ¿no? De certificados que nos pretenden sorprender, como se puede presenciar, ¿no? El principio de presencia de veracidad de documentación
el cual se puede evidenciar que el certificado no corresponde y se invalidaría con el documento que presentamos en el lado izquierdo de un contrato por el cual no correspondería a la designación como especialista, ya que no se verifica de que él hubiera elaborado, ¿no?, como especialista, según lo corroboramos en los documentos que hemos ingresado justamente el día de ayer, señor presidente del tribunal, y nuevamente, finalmente solicitamos, con todos los sectores de la documentación que hemos ingresado y los argumentos sustentados por nuestro representado, solicitamos se reconsidere la buena pro, ¿no?, de nuestro representado consorcio BIM. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad, Municipalidad Provincial de Chapoyas, por el espacio de 11 minutos. Señor Jaile Reina, adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. En este momento voy a plantear lo que señala el comité respecto de la primera pretensión vinculada a la invalidación del certificado otorgado por Consorcio Forest y el relacionado a Foncodes. El comité de selección, al momento de la revisión de las propuestas, ratifica que el certificado del trabajo presentado por el postor presentó una irregularidad sustancial, por lo que esa divergencia evidencia una deficiencia de forma y contenido en el documento, lo cual afecta la veracidad y autenticidad del mismo, ¿no?, conforme al principio de veracidad establecido en la ley de contrataciones, ¿no? La identificación de un profesional en un certificado de trabajo es un requisito fundamental para validar su experiencia. Y un error en un dato tan crucial como el número de colegiatura no puede ser considerado como una simple dislexia numérica, como lo describe el apelante. La precisión en la información es vital para que el comité garantice la idoneidad del personal clave y evite riesgos en la ejecución de obra, ¿no? Resulta importante recalcar además que si bien la presunción de veracidad existe, esta no es absoluta y admite una prueba en contrario, ¿no? La propia entidad, al detectar la inconsistencia, tiene la potestad de rechazar el documento, ¿no? La carga de la prueba para demostrar la veracidad del mismo recae sobre el postor. Entonces, no es responsabilidad del comité de selección realizar indagaciones para subsanar la deficiencia del postor, ¿no? Asumir la veracidad de un documento con información incorrecta atentaría contra los principios de igualdad de trato y transparencia, ya que obligaría a que el comité realice acciones de verificación para un postor que no realizó para los demás, ¿no?, creando una situación de ventaja indebida. En relación al récord de proyectos emitido por Foncodes, presentado para el residente de obra, el comité de selección ratifica que en las bases integradas del procedimiento de selección de experiencia del profesional clave residente de obra, menciona que se debe acreditar con documentación fehaciente, que demuestre de manera objetiva la experiencia requerida. Y para el comité de selección, el récord de proyectos no genera claridad respecto de la experiencia del profesional clave, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos no precisa de forma expresa si la experiencia corresponde a ejecución de obras, supervisión de obras o servicios, ¿no? Y recalca que no es función del comité ni interpretar, ni subsanar, ni presumir información ambigua contenida en las ofertas y por ende no puede asumir hechos que no se desprenden de forma clara, expresa y fehaciente en la oferta, ¿no? Y esto generaría un riesgo en la entidad en la etapa de ejecución contractual, ¿no? Tampoco puede corregir errores ni establecer o salvar ambigüedades que se presenten en las ofertas de los postores, ¿no? El comité de selección ha verificado que en la solicitud inicial de la persona que acredita al residente de obra, él solicita de manera clara que le presenten la constancia de trabajo. Sin embargo, Foncodes le presenta un récord que además cuando en la lista de proyectos no coloca en el título claramente que es el récord de los proyectos en donde ha trabajado el ingeniero. Entonces, como le vuelvo a decir, el comité de selección no le ha generado una claridad respecto a la experiencia del personal clave, ¿no? Presentar información complementaria que hubiese dado certeza de que efectivamente ha trabajado en esas fechas, hubiese dado mayor claridad al comité de la municipalidad para señalar si está de acuerdo o no con este certificado, ¿no?
Respecto a la segunda, tercera y cuarta pretensión, que básicamente son de la misma naturaleza, vinculados a revisar la experiencia profesional tanto del residente de obra como del especialista en estructuras y el especialista en seguridad y salud, de seguridad y salud, el comité de selección señala que ha revisado los certificados de trabajo, constancias, contratos y otros documentos que hayan sido presentados por los postores, por lo cual para la revisión de la documentación, el comité de selección se basó en el principio de veracidad, de presunción de veracidad, lo cual, una vez otorgada la buena prueba, se tiene que hacer la fiscalización posterior, como un procedimiento administrativo mediante el cual la entidad pública va a verificar la veracidad de la información y la documentación generada por el postor, ¿no? Y ha revisado el comité las observaciones del apelante y ofrece las siguientes aclaraciones, ¿no? Respecto a la experiencia del residente de obra, el apelante cuestiona la experiencia del profesional del adjudicatario, alegando la existencia de días de suspensión y la invalidez de un certificado. Sin embargo, el comité de selección basó su evaluación, como se señala en el principio de veracidad, que establece que la documentación presentada por los postores se presume verídica hasta que se demuestre lo contrario. Respecto a los días de suspensión, los documentos de suspensión presentados por el apelante no formaron parte de la oferta del adjudicatario y el comité de selección evaluó la documentación tal como fue presentada, ¿no? Y no tiene la función de realizar una investigación exhaustiva sobre la veracidad de los hechos contenidos en los documentos. La carga de la prueba, como señalamos, para demostrar esto recae en el apelante, ¿no? Respecto al certificado de consorcio, también el documento fue presentado como parte de la oferta del adjudicatario y se presume veraz, y el comité no está facultado para interpretar o presumir información y para descalificar documentos sobre supuestas incongruencias que no son manifiestas, ¿no? Y respecto a la acusación sobre un posible direccionamiento, que también se señala en el recurso de apelación, la acusación del apelante de que el comité aplicó un doble estándar es infundada. La descalificación de la oferta en la constructora Pacífico se debió a irregularidades sustanciales que ya hemos determinado, y la oferta del apelante presentaba una divergencia evidente en el número del CIP del profesional, y esta para el comité es una deficiencia de forma y contenido que afecta directamente a la veracidad y autenticidad del documento, ¿no? Por otro lado, las observaciones del apelante sobre la oferta del adjudicatario se basan en interpretaciones y suposiciones que el comité no está obligado a realizar. Eso es todo por parte de la municipalidad, señor presidente. Gracias. Se consulta a los representantes del impugnante si van a hacer uso de su derecho de réplica. Sí, señor presidente. Por 3 minutos. Adelante. Gracias. En especial a lo manifestado por la representante de la municipalidad. Nos hubiera gustado, como participantes en este procedimiento, que el principio de presunción de veracidad se aplicara en igualdad de condiciones para todos los participantes. Respecto de la invalidación de nuestro certificado, el que tiene el error material del número de colegiatura de nuestro profesional, el que esté o no esté ese número de colegiatura incluso no invalida el documento, como ya lo hemos indicado. Las mismas bases del procedimiento dice que el documento en sí que acredita la experiencia de profesional, ¿qué debe contener? Los nombres y apellidos completos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de prestación indicando día de inicio y día de culminación, el nombre de quien emite el certificado, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Con lo cual, todos los requisitos puestos en las mismas bases están siendo cumplidos en este certificado. Número 2, respecto a la información de Foncodes, que no es claro el cuadro. En el cuadro anexo a la carta respuesta de Foncodes se indica que es dado para los trabajos realizados por el ingeniero César Manuel Silva Fayaque. Incluso ahí señalan el número de colegiatura del ingeniero y se señala la labor que desempeñó. En la representante de la municipalidad indica que no se tiene claro qué tipo de proyectos son. Está indicado el proyecto y está indicado además el cargo del ingeniero. Entonces, además, respecto a las observaciones que hemos hecho de la evaluación, que para nosotros es errónea, desde donde se mire, errónea, hecha la evaluación al adjudicatario, el consorcio que resultó ganador de la Buena Pro, como vuelvo a repetir, ahí nos indican que los documentos fueron evaluados y que posterior a ello se iba a hacer la fiscalización posterior. A ver, la promesa de consorcio indica claramente
cuáles eran las responsabilidades de cada uno de ellos. Y una de las responsabilidades que asumen es la presentación de documentación para las obras similares dentro de que se presentan al momento de la presentación de propuestas. Así que eso no permite una evaluación posterior. Y respecto a todos los demás certificados y las incongruencias que hemos encontrado, nos hubiera, como le digo, gustado como participantes en este procedimiento y que se supone que vamos en igualdad de condiciones, se aplicara también ahí el principio de presunción de veracidad, porque ya hemos visto que hay una serie de incongruencias, como por ejemplo que el certificado sea emitido según el logo del certificado por un consorcio y sea suscrito por otro, con un nombre distinto. Básicamente eso, señores miembros del tribunal, ya dejamos a su consideración la evaluación de la documentación que hemos aportado y posterior a esta audiencia vamos a aportar mayor información para que ustedes tengan a su disposición todos los elementos para finalmente puedan adoptar la decisión que crean correspondiente. Gracias. Se consulta a los representantes del tercero administrado si van a hacer uso de su derecho de dúplica. Sí, sí, señor presidente. Por 3 minutos. Adelante. Bueno, buenos días, magistrados, y los que participan en la sala. Si bien es cierto, lo menciona la doctora de nuestros profesionales, así supriman esa experiencia. Nosotros hemos puesto de más. Tenemos experiencia suficiente para poder cumplir con lo que las bases nos han mandado, ¿no? Al margen de eso, nos están hablando de presunción de veracidad, y ya se ha visto, ¿no? Creo que me gusta participar también como veedor en ciertas audiencias, y parece que el modus operandi está de esta forma, ¿no? Hacer certificados donde no coinciden con la realidad, ¿no? Viendo ahí un documento público, que es un documento de un contrato de la subregión de Amazonas, donde el ingeniero Leudán aparece como especialista, lo da un certificado como especialista, y en verdad ahí está el ingeniero Chapoñán ante María, que es un documento real, ¿no? Que inclusive se le ha mandado ya mediante correo y se le ha mandado también mediante nuestro escrito las pruebas contundentes donde ellos han presentado documentos hechos directamente por el Consorcio Pacífico, ¿no? Así también se ha visto donde lo han dado una experiencia en Yumbilla, creo que es, Consorcio Yumbilla, donde él, estando de funcionario público, pues tenga que trabajar también como especialista en dicha empresa o en dicho consorcio, ¿no? Entonces, peguémonos a la realidad y no podemos sorprender y mediante documentos inexactos favorecernos y hacer un daño lo que es a los recursos del Estado, ¿no? Y yo pediría también a la entidad provincial que tome cartas en el asunto, viendo también que haga sus controles posteriores para que de acuerdo a eso sancionen, pues si me tocaría que nosotros estaríamos en esa culpa, también que nos toque, porque hay que ser justos y trabajar con la veracidad, ¿no? Porque no podemos aprovecharnos de los documentos o de la gente para poder generar ingresos como lo quieren hacer mediante documentos falsos, ¿no? Ya se ha visto, no solamente es la única, y son varias veces que se ve con esta empresa o este consorcio pacífico que ya se ha tomado conocimiento de los documentos falsos que tienen, ¿no? Seguro que se le va a hacer llegar también mediante el correo a sus despachos, ¿no? Muchas gracias. Esa sería mi participación. Gracias. Se consulta a la representante de la entidad si va a agregar información a su posición inicial. No, señor presidente. Gracias. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante, del tercero administrado y de la entidad, vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Daniel Ramos va a formular preguntas. Muy buenos días. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. Doctor César Llanos va a formular preguntas. Buenos días. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. De mi parte tampoco voy a formular consultas, con lo cual damos por concluida la presente audiencia. Buenos días.